diferenciación, ¿ya? Numérica. Es decir, vamos a calcular las derivadas, ¿ya? Es decir, en sí siempre hay que recordar los dos tipos de datos que tenemos, ¿no? Es decir, primero lo que tenemos es una función, ¿no? En forma continua, del cual, ¿no? Del cual vamos a requerir hallar en este caso la derivada, ¿ya? Ah, cuando la función es derivable en sí ya sabemos que podemos calcular la derivada, ¿no? Pero vamos a requerir para el otro capítulo que son las ecuaciones, perdón, ecuación diferenciales ordinarias, ¿ya? Ordinarias y parciales, vamos a requerir que aproximar las derivadas, entonces para eso vamos a utilizar, ¿no? Entonces vamos a requerir deducir las fórmulas, ¿ya? De aproximación. Entonces el primer problema que tenemos, o los datos que tenemos es que tenemos forma continua, entonces lo que queremos es cómo calcular la derivada, ¿no? Pero el otro grupo es que tenemos datos discretos, ¿no? Aquí todavía podemos trabajarlo. Cuando es continua podemos trabajarlo con una condición de que sí es derivable, ¿no? Obviamente, si calculamos la primera derivada, entonces hay que justificar que si esa función es derivable una vez, ¿no? Si queremos calcular enésima derivada, entonces hay que justificar que si realmente esa función es derivable n veces, ¿no? Obviamente, si no, ya no podemos calcular la derivada. Otra alternativa, cuando la función no es derivable, sería convertirla en forma discreta y trabajar, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener entonces, o por otra parte, es que vamos a tener datos discretos, ¿no? Datos discretos. Tal vez, por ejemplo, en física han trabajado en laboratorio, ¿no? Ciertos, por ejemplo, velocidad lineal, ¿no? ¿Cómo calculamos cuando tan solo capturamos, por ejemplo, velocidad de un objeto con tiempo? Medimos en cierto tiempo, entonces vamos a tener datos discretos, con eso podríamos calcular la velocidad, ¿no? Que es la derivada. Es decir, cuando tengamos ya datos, en este caso de dos variables, es decir, en el plano, ¿ya? Con esos datos podemos ya calcular muchas cosas dependiendo qué interpretación le damos a la derivada, ¿no? Por ejemplo, en física, calcular la derivada significa velocidad, ¿no? Segunda derivada, aceleración. Por ejemplo, economía significa, por ejemplo, análisis marginal, ¿no? ¿Qué tanto, qué tanto aumenta, por ejemplo, cuando los datos hemos obtenido que son la cantidad y el precio, ¿no? Entonces podríamos, el análisis marginal significaría, por ejemplo, qué tanto, o el costo, ¿no? Cantidad del costo, por ejemplo, en ese caso significaría que qué tanto va a aumentar el costo si nosotros producimos una unidad más, ¿no? Es decir, la derivada, y sí, dependiendo en qué área estemos, tiene interpretación, pero el concepto matemático ya sabemos cómo se calcula la derivada, ¿no? Entonces, de eso va a depender en sí y de qué datos, de dónde obtenemos los datos, ¿no? Entonces, aquí, obviamente, tal que vamos a tener, por ejemplo, n datos, ¿no? Bueno, puede ser n más un dato, dependiendo de los subíndices que vamos a trabajar, ¿no? Aquí, entonces tenemos dos tipos de información del cual vamos a querer calcular la derivada, ¿ya? Entonces, en forma genérica vamos a requerir lo siguiente. Calcular la derivada en un punto A, ¿ya? En un punto A va a consistir tan solo hacer la combinación lineal. Este concepto estamos utilizando bastante, ¿no? Y creo que ya queda claro, ¿no? La combinación lineal, en este caso, desde 1 hasta n, de un alfa i. Bueno, en este caso voy a utilizar alfa, en otros se está utilizando ca, ¿no? Obviamente son variables uno considera, por la función en xy. En otras palabras, si calculamos los coeficientes alfa i, para calcular la derivada, ¿ya? Para calcular la derivada en un punto, único va a afectar es los valores de la función, es decir, de los y, ¿no? ¿Sí? Entonces, obviamente, más un error, ¿no? Más un error aquí, ¿ya? Para que sea acá el igualdad, ¿no? Entonces, acá el objetivo entonces es calcular algo,
aquí los alfa y, ¿no? Porque los f en x y o los y son conocidas, ¿no? Entonces vamos a calcular. En general, deducir las fórmulas para diferenciación numérica, ¿ya? Hay varias estrategias. En este caso, tres. Por ejemplo, el primero, ¿ya? Es a través de interpolación. Es decir, interpolación, más específicamente con lo que hemos trabajado, interpolación polinomial, ¿ya? Pero más específicamente, vamos a utilizar lo que es interpolación de Lagrange, ¿ya? Entonces, esta es una estrategia que nos va a servir para obtener nuestras fórmulas de derivación, ¿ya? En otras palabras, ¿qué significa eso? Significa que nosotros o el conjunto de puntos o una función podemos aproximarlo por un polinomio de grado n, ¿no? Es lo que ya hemos estudiado, ¿no? Por un polinomio de grado n más, obviamente, un error, ¿no? Un error aquí. Entonces, para calcular la derivada, en vez de estar calculando acá la derivada de esta función, vamos a calcular la derivada de este polinomio, simplemente, ¿no? Entonces, si tenemos esto, ¿no? O todo casi ya vamos reemplazando, entonces esto de acá podemos aproximarlo, ¿no? Podemos aproximarlo, si vamos a trabajar con Lagrange, polinomio Lagrange tiene esta forma, ¿no? A ver, para no confundir con la información, ¿ya? A ver, esta es cantidad de datos, ¿ya? Esta es cantidad de datos, n es cantidad de datos, pero el polinomio es uno menos uno. Ojo que aquí, ¿cuántos datos tengo? N datos, ¿no? N datos. En otras palabras, si voy a construir un polinomio de grado n, en todo caso, para no estar aquí utilizando el subíndice, vamos a empezar desde cero, ¿ya? Acá desde cero, y vamos a obtener n más un datos, ¿ya? N más un datos ahí. Entonces, con n más un dato vamos a poder construir el polinomio de grado n, ¿no? Aquí. Entonces acá sería desde cero. Acá sería desde cero, ¿no? Entonces, el polinomio de Lagrange de grado n tiene esta forma, ¿no? Aquí están los valores de la función en x y o los y, ¿no? Por li, ¿no? Los li. Más obviamente su error, ¿no? Que es su error, que hemos visto ya. Entonces, para no estar derivando esto de aquí, cuando tengamos un conjunto de valores discretos, entonces podemos ahí, utilizando Lagrange, construir esta función, entonces aquí derivamos, ¿no? Aquí derivamos. Y la derivada acá, como este lineal, este es conocido, entonces único va a ser derivar las bases de Lagrange, ¿no? Entonces, eso sería, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ejemplo, ¿ya? Este es su primer método, ¿ya? Esto es en forma polinómica. A ver, entonces, ejemplo aquí, ¿no? A ver, ejemplo. Vamos a suponer, vamos a partir que tenemos dos puntos nada más. X0, Y0, X1, Y1. Supongamos que tenemos tan solo dos puntos nada más, ¿no? Entonces, por estos dos puntos yo puedo construir polinomio de grado 1, ¿no? Entonces, y según Lagrange, esto sería, ¿no? La sumatoria de i igual a 0 hasta 1, ¿no? Hasta 1 en este caso va a ser y por li en x, ¿no? Ahí está. Entonces, primero entonces construimos nuestro polinomio. Entonces aquí va a ser igual a y sub 0 por L0.
más y sub 1 por L1 en X, ¿no? Ya está. En otras palabras, ¿no? Y el L sub 0, ¿a qué es igual? Entonces, L sub 0, ¿a qué es igual? L sub 0, recordar que los aquí, los LK, ¿a qué es igual? A ver, o LI. O LI, ¿a qué es igual? Entonces, acá, a ver, entonces, LI, ¿a qué era igual? Acá era igual a la productoria, ¿no? Productoria, por ejemplo, de J igual a 0 hasta N, ¿no? De X menos XJ, todo sobre, acá es XY menos XJ. Obviamente, J diferente de Y, ¿no? De esa forma habíamos deducido, habíamos trabajado. Entonces L0 va a ser entonces la productoria, ¿no? Acá como estamos trabajando para, en este caso N vale 1, ¿no? El N vale 1, entonces acá va a ser 0 entonces productoria de J 0 a 1, ¿no? Obviamente J diferente de quién? Del I. ¿Quién es el I? Acá 0, ¿no? ¿De qué? De X menos XJ. Sobre X menos, perdón, acá sería X, allá XY, sería acá 0, X0, XJ, ¿no? Y este es igual, ¿no? Este es igual, como esta sumatoria es de 0 a 1 nada más y J debe ser diferente de 0, entonces para J1 nada más. En otras palabras, este es igual X menos X1 sobre X0 menos X aquí 1, ¿no? Ahí está. Este sería el L0. Y lo que me falta es de L1. Bueno, aquí obviamente depende de X, ¿no? Aquí también depende de X. Ya directo, entonces aquí sería igual. Entonces va a quedar aquí X menos, acá va a ser X0, sobre, acá va a ser X1, menos, acá va a ser X0. Ya está. Por lo tanto, este polinomio que estoy construyendo con esta información va a ser igual aquí, ¿no? Y sub, acá, y sub 0, acá sería y sub 0 por x menos x sub 0 sobre acá x, x sub 0 acá, x acá x1, ¿no? Con este, aquí x0 menos x1. Más, acá, más y1 por x menos, acá dice L1, L1 es x menos x0 sobre x1 menos x0. Ya está, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es derivar esto de aquí, ¿no? Para derivar esos puntos, lo único que hay que hacer es derivar acá. ¿Ah? Entonces, derivar acá, ¿qué implica? Este de acá es constante, en otras palabras, este de acá y sub 0 sobre x sub 0 menos x1, ¿no? Es constante, me va a quedar aquí derivada de x menos x1. Y el derivada de eso es 1, ¿no? Entonces, más, acá y1 sobre, acá x1 menos x0. Por la derivada de esto es, por la derivada de esto de aquí es 1. Entonces quedaría esto de acá, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, cuando tengamos dos puntos, ¿ya? Cuando nos pidan calcular la primera derivada, entonces cuando nos pidan calcular la primera derivada, ah, entonces nos va a quedar esta formulita que tenemos, ¿no? Cuando tengamos dos puntos. Entonces, ¿cómo quedaría? A ver, entonces, a ver, en forma este es en forma general, ¿ah? Que que las variables, los x, x1, x2, no necesariamente, en este caso,
en este caso, como hay dos nada más, hay distancia, podría ser h, ¿no? Pero no necesariamente. A ver, luego vamos a ver para cuando hay dos, ¿ya? A ver, si en forma particular decimos sea h como el x1, es decir, que es uniforme x1 menos x0, ¿ya? Entonces, calcular la derivada de esto, ¿no? ¿A qué va a ser igual? Entonces, acá va a ser y sub 0, ¿no? A ver, si este x menos x sub 0, x1 menos x sub 0 es h, este sería menos h. Este de acá sería menos h, así que acá menos h, abajo, más, de acá es y1 sobre, sería x1 menos x0 es h, ¿no? Entonces, aquí tenemos, entonces, si ordenando, tendremos y1 menos y0, todo sobre h, ¿ya? Todo sobre h. Si esto de acá interpretamos, ¿ya? Si esto de acá interpretamos, a ver aquí, entonces lo que estamos diciendo, si tuviéramos una función, ¿ah? Supongamos que tenemos una función. Supongamos una función ahí, ¿ya? ¿Qué disponemos? De dos datos. Aquí, que sería x0, su respectivo y0. Y por acá disponemos, por aquí podría ser x1, y1, ¿no? Entonces, en este caso estamos diciendo que este vale h, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Para nosotros calcular la derivada, sí, acá, ¿no? La derivada en un punto, lo que vamos a requerir es tan solo los valores entre h, ¿no? Que es la pendiente. Ojo que este de acá podemos escribir en términos de función, ¿no? Entonces el P1, ¿no? Acá, el derivada de P1, si volvamos aquí, ¿no? Vamos a llegar aquí, este sería f en x1, ¿no? Y1 sería f en x1 menos f en x0 entre h, ¿no? Pero esto de acá, el x sub 1, puedo escribirlo como, ¿no? X sub 0, este punto, ¿cómo lo podemos escribir? Podemos escribir x sub 0 más h, ¿no? Entonces x sub 0 acá sería más h menos f de x sub 0 entre h, ¿ya? Entonces, esta formulita, decía, a ver, me piden calcular la derivada en este punto, he utilizado los valores de la función en este punto, ahí, con el valor de la función en este punto. Entonces, por eso se llama diferencia hacia adelante, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Es lo que tenemos aquí. Esta es la diferencia hacia adelante, ¿ya? De igual forma, supongamos que tenemos tres puntos. A ver, si supongamos que tenemos tres puntos, tenemos, obviamente, ya sabemos cómo se deduce la fórmula de Lagrange, ¿no? La fórmula de Lagrange y derivamos, vamos a tener esto de aquí, ¿no? En sí, este sería, si tenemos, que no es espaciado, ¿sí? Es decir, si tenemos acá, ¿no? Tres puntos, es decir, tres puntos acá, ¿no? Significa que tenemos aquí x sub 0, y sub 0, x1, y1. También x2, y2, ¿no?
Entonces, la estrategia de interpolación lo que me permite es deducir cuál sería la fórmula de derivación cuando estos puntos sean cualesquiera, que no necesariamente que tengan espaciado, es decir, el X que está aquí, acá supongamos que aquí está el X0, por acá el X1, o tal vez por acá está el X2. Significa que acá tengo un espaciado H1 y acá un espaciado H2. Entonces, según como aparece aquí, lo que está deducido, ¿no? Hay que ir restando aquí, los valores hay que ir reemplazando. En otras palabras, cuando los variables o los valores de X no son espaciados uniformemente, hay que trabajar la derivación con esta formulita que se ha deducido, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando es uniforme? Es decir, en otras palabras, que desde X sub 0 a X1 es lo mismo que de X1 a X2, y ¿no? De la partición uniforme. El X se obtiene como el primer valor de la A, ¿no? Más I veces H, ¿no? En otras palabras, el H es el tamaño de todos los datos, ¿no? O la distancia de todos los datos en el eje X. Entonces es uniforme, ¿no? En ese caso es igual acá para la contener prepuntos se simplifica aquí, ¿no? Se simplifica aquí, ¿ya? Se simplifica, a ver, aquí, ¿ya? Que vamos a llegar a lo siguiente, ¿no? Si tenemos acá 3 puntos y es uniforme, para calcular la derivada en un punto, vamos a llegar a lo siguiente. En f en x sub 0 más h menos f en x sub 0 menos h. Todo sobre 2 veces h. Ahí está. ¿Ya? Eso es cuando tengamos 3 puntos y es uniforme. ¿Ya? Es decir, este de aquí. Acá está, ¿no? Entre 2h. Ojo que aquí es derivada en x1, ¿no? Acá es en x1, es muy importante eso. Palabras, lo que hemos hecho geométricamente es lo siguiente, ¿no? Supongamos tenemos acá una función y acá tenemos un punto x0, acá x1 y por acá x2, ¿ya? Entonces acá lo que me dice es que para yo calcular la derivada en este punto, he usado los valores de la función aquí y aquí. Por eso es lo que se conoce, esto se conoce como diferencias finitas centradas, ¿ya? Diferencias finitas centradas, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos deduciendo ah, nuestras fórmulas, ¿no? De derivación. Entonces, utilizando es la estrategia de interpolación, ¿ya? Entonces, primero interpolamos, luego al polinomio lo derivamos. Ya está. Antes de ir al ejemplo, ¿ya? Para que... Entonces, el siguiente, uno es la interpolación. El segundo es el polinomio de Taylor, que a veces es más sencillo, ¿no? Es decir, la segunda estrategia para deducir es, o podemos decir, la serie de Taylor, ¿no? Otra, si tenemos tan solo n datos, n más un datos, podemos hablar de polinomio de Taylor. Pero si el n va al infinito, ¿no? Hablamos ya de serie de Taylor, ¿no? Entonces decíamos, ¿qué decía? A ver, que una función, a ver, ¿en qué consiste? O teorema de Taylor también, ¿no? Que una función podemos aproximarlo por el valor de alrededor de un punto, ¿no? Aquí, supongamos alrededor de A, más acá la primera derivada, aquí en A, por X menos A. Obviamente aquí a la 1 sobre factorial de 1 más segunda derivada en A
por X menos el A al cuadrado sobre 2 factorial. Y así continuamos, ¿no? Hasta el último, hasta el enésimo, ¿ya? Ah, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ah, vamos a suponer que aquí, ojo si considero hasta el infinito, acá sería igual, ¿no? Si no, si yo lo trunco, ya sería aproximado. A ver, entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, entonces trabajamos con este serie Taylor, ¿no? Entonces, ejemplo, a ver, ejemplo, si de aquí ya vamos deduciendo, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, primero, uno. Por ejemplo, yo voy a suponer que hasta aquí voy a aproximar y de aquí para adelante va a ser el error, ¿ya? Entonces, voy a tener lo siguiente, ¿no? El f de x va a ser aproximadamente, ¿no? Aproximadamente a f de a más f' en a por x menos a, ¿no? Obviamente más su error que está aquí, ¿ya? Entonces, aquí el objetivo es despejar a'. Entonces, si despejamos a', perdón, f' en a, ¿ya? Entonces va a ser aquí, va a ser f en x, este pasa a restar, menos f en a, sobre x menos a, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces la derivada de un punto podemos aproximarlo por este de aquí, ¿no? Por este término, ¿ya? Entonces tendríamos ahí, ¿no? Ah, a ver, si nosotros trabajamos en términos de h, podemos decir en h, que va a ser el x menos a es h, ¿no? Entonces esta fórmula, la derivada en a, ¿no? Va a ser aquí, si h es menos a, entonces x sería h menos f de a sobre x menos a sería h, ¿no? Ahí está, ¿ve? Si a ver, en el otro había trabajado con x sub 0, ¿no? Aquí había trabajado con x sub 0. A ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿no? Que aquí es f en x sub 0 más h menos f en x sub 0 sobre h. Ahí está. Este es lo mismo, ¿no? Que hemos deducido con interpolación. Y acá hemos deducido con teorema de Taylor, ¿no? Acá está. Es decir, este es diferencia hacia adelante. O diferencia dividida finita hacia adelante. ¿Ya? Para aproximar la derivada. Y así podemos ir haciendo las combinaciones a partir del teorema de Taylor, ¿no? Un teorema de Taylor y tener diferentes fórmulas, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo aquí, a ver, por ejemplo aquí tenemos, por ejemplo en este, voy a evaluar, por ejemplo en eh, h más x sub 0, a ver, evaluamos en x sub 0 más h, por ejemplo, ¿ya? Entonces, a ver, vamos aquí, a ver, vamos a evaluar la función anterior o el polinomio desarrollo para simplificar, a ver, en a más h, ¿ya? Entonces, el f va a ser aquí a más h
va a ser igual al f en a más, aquí estoy evaluando, ¿ah? Aquí, en el desarrollo de Taylor, aquí, ¿ya? Entonces acá la derivada en f de a, sería x menos a. Entonces, si yo reemplazo x menos a, va a quedar aquí h, ¿no? Más aquí, segunda derivada, ¿no? Segunda derivada en a, acá es x menos a. Y si yo reemplazo, va a quedar h también. Entonces va a ser h al cuadrado. Y acá, factorial de 2. Y así continuamos, ¿no? Así continuamos. Y también podría hacer, ¿no? Evaluarlo en a menos h. Si yo evalúo en a menos h, va a quedar, ¿cómo? Va a quedar el a menos h, ¿no? Acá va a quedar f en a. Y acá va a quedar menos h. Va a quedar entonces f' en a por h. Acá, como acá va a quedar menos h al cuadrado, ese h cuadrado, va a quedar más segunda derivada en a por h al cuadrado sobre h cuadrado sobre factorial de 2 es 2, ¿no? Ya está. Ya está. Tengo entonces dos ecuaciones. Entonces yo podría, a ver, voy a considerar igual aquí el error acá y por aquí acá error también. Voy a considerar tan solo esos dos y esta ecuación voy a restar. Con esta ecuación voy a restar. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener f en a más h menos f en a menos h. F de A se cancelan, acá se vuelve positivo, entonces acá va a ser dos veces, ojo que estoy restando, entonces acá sería dos veces en f de A por h, ¿no? Obviamente aquí aproximado, ¿no? Si no consideramos el error. Entonces de ahí despejamos en f' en A, aproximadamente va a ser igual, ¿no? Acá, f en A más h menos f en a menos h, todo sobre dos veces h. Ahí está, ¿no? Esta es otra fórmula para aproximar la derivada en un punto, ¿ya? La primera derivada, ¿ya? Y este es lo que hemos visto en 7, diferencia centrada, ¿no? La diferencia centrada que hemos visto también aquí, con la otra deducción, con el polinomio de Taylor, ¿no? ¿Ya? Diferencia centrada. Ah, ese es, ¿ya? El siguiente, ojo que, aquí, así, a partir de aquí ya podemos ir combinando, ¿no? Varias, puedo formar tres ecuaciones, tal que puedo despejar f', ¿no? Y vamos a obtener diferentes fórmulas para aproximación, ¿no? Pero más utilizado, ¿ya? El más utilizado es diferencia hacia adelante, ¿ya? Acá, diferencia centrada y otro es el diferencia hacia atrás, que ya no lo desarrollaba. Entonces, podemos ir combinando así, ¿no? Entonces, la tercera estrategia, ¿ya? La tercera estrategia se llama coeficientes indeterminados, ¿ya? Coeficientes indeterminados. Si yo tengo un polinomio de grado 1, ¿no? Por ejemplo, de esta forma, entonces, si yo lo derivo, ¿no? Si yo lo derivo, es decir, tengo dos datos aquí. Si yo lo derivo dos veces, ¿cuánto me va a dar? Entonces, ¿cuánto me va a dar? La derivada. Acá, ojo que aquí para yo construir mi polinomio de grado 1, ¿qué he necesitado? Dos datos.
Entonces yo lo derivo dos veces este polinomio que me da 0. La función, la derivada que habíamos dicho, era como la combinación lineal de igual a 1 hasta n, ¿no? Habíamos puesto alfa i y acá habíamos puesto, a ver, habíamos puesto, a ver, para trabajar con la misma simbología, aquí, f de xy, ¿no? Alfa i, f de xy. Aquí, entonces acá, f de xy. Obviamente, más un error, ¿ya? Más un error. Entonces, a ver, consiste en lo siguiente. Vamos a considerar los polinomios, las bases, considerar la base. ¿Cuál es la base polinomial? Acá x al cuadrado, hasta, para considerar un polinomio, consideramos estas bases canónicas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, eh, para, dependiendo cuántos puntos tengo, ¿ya? O dependiendo cuántos puntos tengo, entonces voy a considerar estos polinomios como base, ¿ya? Tal que esta derivada sea exacto, sin el error. Aquí desde cero, ¿no? Habíamos considerado desde cero hasta n. A ver aquí, por f en xy. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, ¿no? Si nosotros consideramos f en 1, ¿no? Perdón, f de x, si consideramos la función el primero, tenemos lo siguiente, ¿no? Si nosotros derivamos esta función, ¿qué me da? 0. ¿No? Si yo lo derivo de esta función es constante 0. Y por acá, cuando yo calculo, me va a dar alfa i, ¿no? Acá sería i desde 0 a n, ¿no? Ya está. Ahora, cuando yo lo considero el siguiente, ¿qué sería el siguiente? ¿Cuál es? El x. Entonces la derivada de esto, ¿cuánto me da? 1. ¿No? Entonces aquí, pero la forma de calcular cómo es aquí, entonces la sumatoria de alfa i, acá sería xi, ¿no? Xi. Entonces, igual a 1 hasta n, ¿no? Y así seguimos. Aquí, por ejemplo, cuando la siguiente función sería x al cuadrado, entonces aquí la derivada es 2x. Si yo quiero evaluar en un punto, ¿no? Si yo quiero evaluar en un punto, ya tendría que evaluar, ¿no? Aquí entonces, y esto va a salir, ¿no? Ah, igual a de 0 a n, alfa i, acá sería xi al cuadrado, ¿no? Y así continuamos hasta el último, ¿no? El último sería xn. Entonces, en xn la derivada sería n por x, n menos 1.
Pero ¿cómo calculamos con la fórmula? De esta forma. Es decir, que esta derivada es lo mismo cuando aproximamos. ¿Eh? ¿Qué quiere decir eso de ahí, no? Acá 0 a n alfa i xi a la n, ¿no? Xi a la n, ¿ya? Entonces, este es el criterio. Y obviamente este de acá formamos un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Este es un sistema de ecuaciones lineales donde hay que calcular los alfas, ¿no? Los alfa i, ¿no? Ahí está. A ver, veamos un ejemplo. A ver, veamos un ejemplo. A ver, supongamos, ¿no? Que disponemos del conjunto de aquí, el A, ah, menos H, también el A, tan solo el X, ¿ah? Los X y el Y no lo estoy contando, porque aquí, como podrán ver, tan solo interviene el X, ¿no? Entonces, ¿qué más? Podría ser el A más H. Ahí está. Si nosotros disponemos de eso, ¿no? A ver, la primera pregunta que sea, por ejemplo, hallar la aproximación de la primera derivada en A. ¿Ya? ¿Cuál sería, no? ¿Cuál sería? Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la primera derivada, ¿cómo aproximamos? ¿Cuál utilizamos? Esta sumatoria que tenemos acá. Esto de aquí. Entonces, la primera derivada en A, vamos a aproximarlo por ¿cuál? Vamos a aproximar por el alfa 1 o alfa 0 f en el primer punto. ¿Primer punto cuál es? A menos h más el a, perdón, aquí el alfa, sería alfa 1. Estamos desarrollando esta sumatoria, ¿ah? Aquí, este de acá. Estamos utilizando este de aquí, ¿no? Entonces sería alfa 1, la función en a, más alfa 2, la función en el siguiente punto, A más H. Ya está, ¿no? Entonces, eso sería. Entonces ahora lo que vamos a hacer es considerar nuestra función. Entonces decíamos, ¿no? Entonces primero consideramos ¿cuál? A ver, f de x, primera base, x, ¿no? Entonces, a ver, la derivada de 1 es 0, evaluada en a es 0. Entonces tengo primera ecuación, 0 igual, acá, alfa 0, la función, aquí la función, como es constante, evalúo en este punto, va a ser 1. En otras palabras, acá va a ser la suma de alfa 1 más alfa 2, ¿no? Porque me piden acá evaluar en los puntos. Ahí está. Ahora el siguiente voy a considerar x. Y acá, la derivada es 1. Si yo evalúo en a, ¿no? Va a ser 1 también. Entonces acá va a ser igual a ¿qué? Acá va a ser igual a alfa 0 por, por la función evaluada en a menos h. En otra palabra va a ser a menos h. Más alfa 1 por a menos h. Perdón, aquí es a, ¿no? F en a, aquí a. Más alfa 2, acá f en a más h, acá es a más h. Ya está. El siguiente
psx al cuadrado. Entonces, como tengo tres datos, lo que va a ser exacto es hasta x al cuadrado, ¿no? Porque si tengo tres datos, yo puedo conseguir un polinomio de ¿cuánto? De grado 2, ¿no? Entonces, aquí derivada va a ser 2x, evaluada en a, va a ser 2a. Entonces, va a ser igual alfa 0. Acá va a ser evaluado en a menos h al cuadrado. Más, acá va a ser alfa 1, el a cuadrado. Más alfa 2, el a más h al cuadrado. Ya está. Entonces, como podrán ver, tenemos un sistema. Si queremos escribirlo en forma matricial, en este lado voy a escribir en los términos aquí. Acá estaría primera fila 1, 1, 1. Segunda fila sería a menos h, a y a más h. Tercera fila sería a menos h al cuadrado. Acá sería a al cuadrado. Acá sería a más h al cuadrado. Por la variable. La variable es alfa 0, alfa 1, alfa 2. Igual término independiente. Acá sería 0, 1, 2 veces a. ¿No? 0, 1, 2 veces a. Entonces, lo que hay que hacer aquí es resolver este sistema para hallar nuestro alfa 1, alfa 2, alfa 0, alfa 1, alfa 2. ¿Ya? Entonces, como aquí hay que trabajar en forma, es decir, hay que calcular manualmente, entonces, igual, vamos a utilizar software, ¿ya? A ver, vamos a utilizar software, o el Octave. Vamos a trabajar en forma simbólica, es decir, vamos a resolver en forma simbólica, porque aquí hay que despejar en forma simbólica, ¿no? Nos vamos a demorar a estar resolviendo. Pero vamos practicando. Entonces, acá vamos a leer PKG, ¿no? Simbólico. Siempre que si uno va a trabajar en forma simbólica hay que entender, ¿no? Entonces voy a escribir a ver, aquí decimos que nuestra variable van a ser AH, ¿no? Acá la matriz de coeficiente está en función de AH, ¿no? Aquí también A. Entonces significa, entonces voy a trabajar con el A tipo simbólico y también es el H tipo simbólico, ¿no? Y con eso voy a escribir mi matriz A. Aquí es 1, 1, primera fila. Segunda fila es A menos H, A más H. Tercera fila es aquí, ¿no? Es A menos H al cuadrado. Acá sería A al cuadrado y A más H al cuadrado. Ya está. Tenemos la matriz A, B, y ser columna sería 0, 1, 2A. 0, 1, 2 por A. Columna, ¿no? Aquí, y punto y coma, acá 2 por A. Aquí ya está. Columna, ¿no? A ver, voy a suponer que el alfa es X, ¿ya? Entonces voy a resolver. Entonces X va a ser igual la inversa, una forma de, ¿no? Inversa de A por B. Por B, ¿no? Ya está. Tan solo con eso. A ver, ve un detalle aquí. Como aquí es todo número, ¿ya? Y habíamos visto que a veces hay conflicto todavía sumar números con simbólicas o porque aquí va a sumar, todo va a hacer los cálculos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es convertirlo este número 1 en forma simbólica, ¿ya? Entonces este 1 también en forma simbólica, esto también. Ya está. ¿Ya? Entonces guardamos, a ver, guardar como el cálculo
Voy a poner simbólico. Así. Bueno, para dar un nombre, ¿no? Y voy a ejecutar, a ver. A ver, nos vamos a ventana en comandos. Ahí está, ¿no? A ver, en sí, esta operación, todo el cálculo me lo muestra, entonces hay que simplificar, ¿ya? Hay que simplificar, que me muestre simplificado. ¿Cómo lo puedo simplificar? Con una es expand. ¿Ya? Expand. Me le está mostrando todos los cálculos que lo hace, ¿no? Pero hay que simplificar ahí. Entonces guardamos y vamos a ver, borrar pantalla y variables también. Ya está. Aquí, entonces ejecutamos. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos que alfa cero, aquí lo regresamos. Entonces aquí, entonces alfa cero, ¿a qué es igual? Menos uno sobre 2 veces h, ¿no? Ah, y el alfa uno es cero. Y el alfa 2 es uno sobre 2 veces h. Uno sobre 2 veces h. Ahí está. Entonces, como ya hemos conseguido el alfa, entonces ya tenemos nuestra fórmula de derivación. Entonces, aquí reemplazamos. Entonces, f' en A. Entonces, f' en A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual alfa cero, ¿no? F en A menos H. Alfa cero, pero alfa cero es esto de acá. Entonces, esto va a ser F en A menos H. Sobre aquí menos, aquí 2 veces H, ¿no? El A1, perdón, alfa 1 es cero, acá cero, alfa 2 es, aquí tenemos, ¿no? Entonces acá va a ser más F en A más H sobre 2 veces H, ¿no? Ahí está. Si nosotros aquí entonces ordenamos bonito aquí, ¿no? Primero el parte positiva, lo pongo así, F en A más H menos F en A menos H, ¿no? Que este de acá, todo sobre 2 veces H, ¿no? Y esto es lo que ya teníamos también, ¿no? Esta formulita, ¿no? Esta es la formulita, lo que se conoce como diferencia finita dividida centrada, ¿no? Como podrán ver, con las tres estrategias podemos deducir eh, las fórmulas, ¿no? Ahí está. Entonces, ese es de ahí, a ver, ejemplos, a ver. Ya, ejemplo numérico, ¿no? A ver, por ejemplo, f de x, a ver, por ejemplo, el exponencial más el seno, ¿no? Entonces, para aproximar, ¿no? Me piden hallar, por ejemplo, hallar esto de aquí, hallar la derivada. En todo caso, vamos a poner eso, hallar, por ejemplo, en cero, ¿no? Por ejemplo, en cero. Ya está. Obviamente, una es que podrían darme h, el valor de h, por ejemplo, 0.5 podrían darme, ¿no? Ya está. Podrían dar. O puedo buscar diferentes h, ¿ya? Entonces, para ello, para resolverlo, entonces, resumamos, a ver, resumamos las fórmulas, a ver. Primera fórmula.
diferencia finita dividida hacia atrás. Diferencia dividida finita hacia atrás. ¿Ya? Hacia atrás. Ahí. A ver, hacia atrás. Entonces, ¿cómo era? A ver, me piden ahí la derivada en un punto. Si es hacia atrás, aproximamos con el A y el 1 anterior. Entre H, ¿no? El otro es diferencia finita hacia adelante. ¿No? Entonces eso es F en A más H menos F en A sobre H, ¿no? Y la tercera es diferencia centrada. Entonces la diferencia centrada es F en A más H menos F en A menos H sobre 2 veces H, ¿no? Ahí están las tres fórmulas que habíamos deducido, que aquí también está con las tres estrategias, ¿no? Aquí también está resumido en forma geométrica, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Hacia atrás y centrada, ¿ya? Ahí está. Entonces, a ver, vamos a ver con los dos, a ver, entonces, para hallar aquí, ¿no? Entonces, tenemos ya los valores, el A valdría 0, el H 0,5, ¿ya? Entonces acá, a ver, a ver, tal vez aquí nada más, entonces, a ver, tan solo voy a hacer cálculo aquí nada más, ¿ya? Entonces, para nuestro ejercicio, a ver, tal vez voy a cambiar de color, a ver, para ir viendo aquí. Entonces, en nuestro ejercicio, la derivada en cero, ¿no? Hay que ser igual, f en a, ¿no? Entonces, para ello definamos, a ver, para poner los valores nada más aquí. Entonces, voy a irme a ventana de comandos. La función que me dan es exponencial más seno de x. Entonces vamos a definirlo en forma simbólica. Exponencial de x más seno de x. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Evalúo la función en a, ¿no? Evalúo en función en a, es decir, en cero. En otras palabras, f en cero. Y, y obviamente ese es 1, ya está. 1, entonces acá, 1 menos, ¿no? Porque 1 menos a menos h. Como a es 0, menos h significaría en menos 0,5. F en menos 0,5. ¿Vean? Ahí está. Es más, aquí ya puedo hacer cálculo los dos, ¿ya? Aquí ya directo. F en 0 menos F en menos 0,5. ¿Ya? Todo entre h. Todo entre h. El h es 0,5. Entonces, sería 1,75. Aquí, ya directo, aquí. A ver, aquí. Entonces, acá la derivada es 1,75. Aproximadamente, con dos decimales, ¿no? Ahí está. Esa sería la aproximación.
Ahora veamos con diferente vía hacia adelante. Entonces la primera derivada va a ser igual en cero. Para el ejemplo va a ser, a ver, acá va a ser A más H. Entonces aquí lo único que voy a cambiar acá es 0.5 porque A vale 0, sería H, menos en A, que sería 0, ¿no? Entre 0.5, entre H. Sería 2.26. 2.26, ¿eh? 2.26, ¿no? Aproximadamente. Eh, y la centrada, entonces para la centrada tiene que ser aquí el más y el menos. Menos sería A menos H, sería menos 0.5. Entre dos veces H. Acá sería el H 0.5. Ahí está. Ah, ahí, ¿no? Aproximadamente 5, ¿no? 5, ¿ya? Como podrán ver, son diferentes aproximaciones, ¿ya? Pero calculemos, a ver, en forma simbólica. A ver, para ello, ya necesito aquí, vamos a calcular la derivada. Ojo, que aquí puedo calcular la derivada, ¿no? Que es igual la derivada de esto de aquí. Puedo utilizar el software o aquí podemos calcular la derivada. Es el mismo. Acá sería derivada seno, coseno. Ahí está, ¿no? En otra palabra, la derivada es exponencial más coseno. Entonces voy a definir esa función, a ver, en forma simbólica para evaluar. A ver, aquí tan solo único que cambiar es coseno. Ya está. Eso lo evaluamos en cero, a ver cuánto nos da. Ahí está, ¿no? Es 2. Entonces, 2. Por ejemplo, en este caso, este está aproximando mejor, ¿no? Esta formulita. ¿Ve? Salvo que no hayamos calculado bien, ¿no? Acá es ser f de h, ¿no? Menos h, dos veces h. El h es 0.5, ¿no? A ver. Sí, ahí está. ¿Ya? Esos son, a ver, de esa forma, obviamente programar esto ya no tiene, no hay mucho que hacer, ¿no? A ver, lo que yo quiero aquí es poner como una observación, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que aquí cuando aplicamos el h se acerca a cero, ¿no? Cuando teníamos cuando h se acerca a cero, o pareciera que se va a aproximar más a la derivada, a la derivada, ¿no? Va a ser más exacto. Pero eso no es tan cierto, ¿ya? Eso no es tan cierto. Entonces tenemos un ejemplo por aquí. Supongamos, a ver, vamos a probar que si eso no cumple. A ver, aquí. Supongamos que me dan esta función, el exponencial nada más, y me piden que tengo que aproximar esta derivada. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cuál sería la aproximación de esto? Acá sería, esto podemos aproximarlo por ¿cuál? A ver, vamos a utilizar diferencia hacia adelante, es decir, aquí el hacia adelante, por ejemplo. Este de acá, por ejemplo. Vamos a utilizar este de aquí. Entonces sería f en a más h, ¿ya? En este caso, el a base 0, entonces va a quedar aquí e a la h. Menos, acá va a quedar 1, ¿no? Porque acá sería f en 0, entre h, ¿ya? Entre h.
Entonces, lo que vamos a hacer es esto de acá. A ver, ¿qué tan bueno es la aproximación? ¿Ya? Para hacer este cálculo, que he preparado un script, ¿no? Entonces, vamos a partir de h 10 a la menos uno, ¿ya? Entonces, vamos a mostrar el h, vamos a ir aumentando, vamos a ir dividiendo, es decir, es ir aumentando, pero en pequeño, es decir, vamos a hacer cada vez más pequeño, ¿ya? Cada vez más pequeño. ¿Ya? Y luego lo vamos a iterar hasta 1 al 15. ¿Qué vamos a mostrar? El h, el exponencial, porque la derivada sería el valor exacto de esto de aquí, ¿no? Valor exacto. Y acá la aproximación, que sería esto de acá, esta aproximación. Entonces, voy a ejecutar esto de aquí, ¿ya? A ver, primero borramos pantalla. A ver, borramos, a ver, ejecutamos. Entonces, a ver, como podrán ver aquí, se ejecutó y forma muy grande. A ver, vamos a poner format short, ¿ya? Que se muestre tan solo con menos decimales para visualizar, ¿ya? Entonces aquí, entonces me está dando respuesta, aquí el último, este es el valor, obviamente hay pequeño, ¿no? H pequeño. Imagínate que si dividimos aquí aquí, ¿cuánto sería? Este h lo divido 15 veces entre 10. Entonces va a quedar, ¿no? H a la menos 14, ¿no? H menos 14. Si el h fuera menos 14, entonces aquí, ¿qué he obtenido? Que el valor real es 1, pero el aproximado es 0, hasta 5 decimales, ¿ve? Es decir, aproximar esta derivada por esto de aquí, si hago más pequeño el h, es mala aproximación, ¿no? Esta mala aproximación, es decir, cuando h le estoy tendiendo a 0.